Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes a través también ya estamos saliendo a través de YouTube, a través también de la sintonía del 89.7, transmitiendo lo que es parte de esta reunión. Así que bueno, es una bendición compartir aquí también, sabiendo que estamos esperando poder congregar un poquito más cada día, Dios mediante. ¿Cuántos están preparados para esos días? Vamos a profetizarlos, amén. Tenemos que profetizar, vamos a declarar: Señor, anhelamos y deseamos ver esos días donde el pueblo de Dios se reúne, todo el pueblo, para alabar y glorificar el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra que nosotros tenemos poder en nuestros labios. ¿Sabíamos eso? Dice que hay poder en nuestra palabra. Dice la escritura que en el Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra en ese entonces estaba desordenada y vacía a causa de lo que había sucedido. Pero ¿saben qué? Algo que el Señor nos enseña en el libro de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es una acción, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que dice que cuando el Espíritu de Dios se comenzó a mover, lo que produjo, lo que trajo a la existencia las cosas fueron las declaraciones. Dios empezó a declarar. 5 días hizo declaraciones, creó el cielo, la luna, las estrellas, el sol, los animales, las flores, las plantas, y al 6º día creó al hombre. Pero ¿saben qué? Dios dice que por medio de la palabra. Por eso que Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y entonces hoy meditaba en esta palabra, lo compartí en la mañana. Mis palabras son espíritu y son vida, lo compartí en el devocional de la radio. Pero esta palabra sinceramente cayó en mi corazón de una manera especial, porque muchas veces nosotros tenemos situaciones naturales y normales, el común de todos. ¿Quién no está en un valle tal vez en este momento, en un valle de dificultad, o está terminando su valle de dificultad, o para algunos todavía no están en ningún valle, pero en algún momento van a entrar? Y no es por profecía ni nada por el estilo, porque a todos nos tocan momentos buenos, momentos malos, momentos que estamos muy bien, y hay momentos que parecieran que son los peores momentos. Es como cuando usted dice: justo hoy se tenía que pinchar la rueda del auto. Tal vez usted tenía otros momentos donde tenía el tiempo para cambiar la rueda sin problema, pero en el momento que más lo necesitabas, ahí se te pinchó la rueda del auto. Y usted dice: justo ahora. Ese pareciera que cuando todas las cosas que esperas que salgan bien no salen. Y entonces ahí es donde esa palabra tiene que estar en nosotros. Hoy yo meditaba toda esta tarde en la vida del cristiano, cómo llevamos nosotros nuestra vida, cómo llevamos cada día nuestro día tras día, nuestro hablar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas naturales. Pero el Señor siempre nos lleva a que podamos mirar de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros solamente accedemos a las promesas de Dios por medio de la fe. Y la fe se sustenta de las cosas que no vemos con los ojos naturales, sino se sustenta de las promesas de Dios. Cuando Dios te dice en su palabra, algunos declaran: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una palabra tal, para algunos la viven a la palabra, otros la esperan. Los que la viven no les cuesta decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero aquellos que la esperan, para aquellos que la esperan es una promesa. ¿Me comprende? Entonces, para todos no siempre es lo mismo. Por eso que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Yo tengo que declarar la palabra, aunque estos ojos normales, naturales, no pueden ver, lo tengo que hacer. Por eso que las decisiones son importantes en el diario vivir. Usted va a ver que en la vida nosotros siempre vamos a tener una elección de decisión. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a declarar. Porque el éxito está basado prácticamente en la elección que nosotros tomemos, en la elección correcta. Si de repente nosotros tomamos una elección incorrecta
El éxito de nuestra vida depende de eso, de las decisiones que nosotros tomemos. Y entonces, si nosotros queremos tomar buenas decisiones, tenemos que aprender a recibir la dirección de Dios. ¿Hay alguien en este día, en esta noche, que quiera ser dirigido por Dios? ¿Saben qué? Tenemos que anhelar mucho, más en este tiempo, recibir la directiva, la dirección de Dios. Y para ello, número uno, si quiere tomar nota, debo reconocer que yo necesito una guía. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa esto? Tengo que reconocer que yo necesito una guía. El que llevó mis pecados, el que llevó mis iniquidades, el que cargó. Y dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa esto? Que cada uno tomó una decisión. Y entonces la decisión que tomó el ser humano, cada uno tomó su camino. Por eso dice la Escritura: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todas nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones y de repente, después de esas malas decisiones, nosotros le pedimos perdón a Dios? Ahí se da cuenta que Él carga nuestras malas decisiones. Dice: nos descarriamos, pero dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es por eso que necesitamos la guía de nuestro pastor. Es la guía de nuestro buen pastor. No estoy hablando de este pastor, estoy hablando del pastor de pastores, ¿verdad? Necesitamos de la guía de nuestro pastor, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos descarriamos. Cada cual toma su camino. Cuando nosotros vivimos en el pecado, cada cual toma un camino. Pero cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, vamos a tomar buenas decisiones. Dice Proverbios 14:2. Voy a citar un par de textos para darle fundamento. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Meditaba estos días en las decisiones que a veces tomamos de vida y de muerte, pero en las decisiones de muerte son las decisiones que representan decisiones de pecado. Hoy en el día que estamos viviendo, la nación argentina está en toma de decisiones. El pueblo de Dios toma la decisión, por ejemplo, en esta marcha que se ha estado haciendo, que hemos estado siendo parte también, de defender la vida. Es una decisión de vida o de muerte, de bendición o de maldición. Nosotros lo tomamos como una maldición de muerte si es que esta ley se aprueba. Por eso que manifestamos, porque dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para muchos tomar decisiones le parece que es correcto, pero el fin de esa decisión es un camino de muerte. Por eso que necesitamos mucho en este tiempo, sobre todo, de la guía del Espíritu Santo. Para muchos también, hoy compartían en la enseñanza de la mañana, en la oración de la mañana, enseñaba sobre los engaños de Satanás. Hoy en día hay tanto engaño, hay tantas cosas que usted puede ver en las redes sociales. ¿Cuántos hijos de Dios caen en los engaños de Satanás? Mire que dice la Escritura que Satanás en el huerto de Edén se disfrazó para no ser identificado. Eso significa que tomó, dice, no eligió al burro, porque vieron que cuando a usted no le salía en la escuela le decían: sos burro. Se ve que el burro no es muy inteligente. Pero ¿a quién eligió Satanás? Dice: eligió a la serpiente. ¿Por qué? Porque era la más astuta entre todos los animales, dice la Biblia. O sea, no es que eligió, bueno, a ver qué me toca, me visto de serpiente, no, sino que eligió el animal más astuto, más hábil. Ahora, esto es interesante porque ¿por qué no eligió un pez? ¿O por qué no eligió, no sé, un elefante? ¿O no eligió una jirafa? Sino que si hubiese sido una jirafa, tal vez la Biblia hubiese dicho: y eligió una jirafa porque era uno de los animales más importantes. Pero una jirafa, tal vez al lado de un árbol, no iba a tener la influencia que tenía la serpiente. Por eso dice la Escritura que él buscó ese animal porque era el más astuto.
y usó el engaño. ¿Y cómo usó el engaño? Dice la Biblia que usó el engaño por medio de la misma palabra de Dios, porque le dijo: con que si comes mueres. ¿Qué usó? La misma frase que Dios le había dado: el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Y le usó la misma palabra. ¿Cuánta gente hoy en día, usada por el enemigo, está engañando al mismo pueblo de Dios? ¿Cuántas personas que ni siquiera son cristianas, al ser engañadas, también quieren engañar al pueblo de Dios? Por eso que nosotros tenemos que tener nuestra guía. Por eso dice: yo necesito una guía. Y el proverbio dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre tomó la decisión de comer del árbol que Dios le había dicho que no lo haga, tomó la decisión de un camino de muerte, cuando a él le pareció que ese camino era correcto. Porque el enemigo engañó nuevamente diciéndole: vas a ser igual a Dios, cuando el hombre y la mujer ya eran Dios, porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que aprender en el nombre de Jesús. Número 2, tenemos que pedir en fe para la dirección. Hay alguien en este día, en esta tarde, que tal vez tiene que hacer una oración y pedir a Dios en fe. ¿Saben cuál es el problema del pueblo de Dios? Y quiero, si Dios permite estos días, hay tantas cosas que quiero dar y me estoy comprometiendo con tanto, porque no sé, ya me faltarían días para seguir enseñando y predicando. Pero meditaba en esto, que muchas cosas que el hombre necesita hoy en día es la fe. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la pregunta que Él mismo se hace es: ¿hallará fe el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuando venga en las nubes? ¿Hallará fe? ¿Por qué? Porque una de las cosas que es trabajada en el pueblo de Dios es la fe. ¿Y a través de qué momentos son trabajada la fe? A través de los valles de sombra y de muerte que pasamos. Todos pasamos esos valles, sean pequeños o grandes, sean ministros de apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como miembros, como diácono, como anciano, como mujer, como músico. Todos pasamos por valles. No hay una persona que no pase por valle, porque el valle te hace madurar. Mire, cuando nosotros pasamos el tiempo de los valles, lo que perfecciona en nuestra vida es nuestra madurez espiritual. Por eso que la fe es necesaria, pedir fe para tener dirección. En Santiago dice que si alguno, dice capítulo 1 versículos 5 y 6, Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios, el cual da a todos abundante sin reproche, y le será dada. Pero pida con duda, con incredulidad. ¿Cómo dice? No le escucho. A usted que estaba mirándome ahí, pida con fe. ¿Por qué dice pida con fe? Porque ¿saben qué? Diga conmigo, la fe es una batalla. Por eso el apóstol Pablo decía: peleo la buena batalla de la... ¿Por qué es una batalla la fe? Porque mientras que nosotros estamos pidiendo a Dios algo, se genera en el mundo espiritual, ya comienza una batalla. Le voy a enseñar algo, así de lo tanto que quería enseñar, que hoy no lo estoy tomando otra enseñanza. Cuando Dios tenía al pueblo de Israel en el desierto, bajo el cuidado de Él, porque dice que no se le gastaban los vestidos, no se le gastaban las sandalias, no había enfermedad, Dios los guardaba, el maná venía, la provisión continuamente Dios respondía. Pero cuando una persona está en dificultad, cuando una persona está en el valle de la sombra y de la muerte, cuando una persona está pasando por una cierta circunstancia difícil, pareciera que la respuesta se demora más. Y no es que pareciera, se demora más, porque es parte del proceso de la fe. Cuando todo está bien, usted pide, ¡buah! Ya vino. Tal vez usted decía: ay Señor, ¿cómo quisiera una licuadora? Sentí de parte de Dios,
Lo pensé y ni lo pedí, porque pareciera que estás en tu mejor temporada, en tu mejor momento. Pero cuando necesitas que la sanidad sea ya, cuando necesitas que el milagro sea ya, cuando necesitas que la provisión sea ya, que la respuesta sea ya, que estás en el medio del valle, son los momentos donde más se demora. Porque en ese momento está siendo puesto a prueba nuestra fe. Y en ese momento la batalla de la fe es algo que realmente hace al cristiano vencedor o perdedores en ese momento. Por eso Jesús le dijo a Pedro: yo voy a orar por tu vida para que la fe no te falte. Vas a ser zarandeado, porque cuando estamos en el valle de la sombra de la muerte, hay una tremenda batalla que se está generando en nuestra vida. La respuesta demora. Usted va a ver que la respuesta de Daniel duró 21 días. Él estaba en aflicción, pero dice que duró 21 días, porque hubo una tremenda batalla para lograr una respuesta. Pero ¿qué hizo la diferencia? El permanecer y batallar en la fe. ¿Cómo batallamos en la fe? Cuando usted está orando y dice, supongamos que usted está orando por, no sé, por una sanidad. Señor, yo creo, día lunes estoy creyendo en la sanidad, día martes, Señor, sigo creyendo, y usted no lo ve. Pasaron 30 días y no lo ves. Y entonces usted dice, bueno, tipo 30 días ya deja de orar, porque ya, bueno, que sea como Dios quiere nomás. Pero cuando usted permanece, yo creo, porque la palabra de Dios me dice que por las llagas de Jesucristo yo soy sano, o fulano va a ser sano. Y esa es una batalla de fe. El problema es que cuando nosotros nos acostumbramos, haga de cuenta que cuando usted era pequeño y su papá tenía los recursos que tenía, buenos recursos, esas temporadas buenas, y usted le decía, papá, yo quiero una zapatilla de marca. Bueno, hijo, no hay problema, sí, te voy a. Y va y tú, venía la zapatilla, porque eran los mejores momentos que papá podía. Pero de repente usted quería, papá, quiero una zapatilla. Bueno, hijo, y te traía la marca Pirulín, y usted quería que sea Fila, o que sea Adidas, o que sea Puma. Vos pediste una zapatilla. A veces cuando nosotros a Dios le pedimos cosas, Señor, dame provisión, yo te pido alimento, y tal vez no te trae un sushi. Ah, está la señora sushi. O no te trae tal vez unos canelones, tal vez te trae un arroz hervido con un fideo hervido con unas albóndigas, y usted dice, Señor, yo quería una provisión, y es parte de tu provisión. Tal vez usted le estaba pidiendo una bendición de una zapatilla, pero no vino la marca que usted quería, pero en fin, era zapatilla. Muchas veces nosotros tenemos pretensiones en el Señor. Le pongo un ejemplo así natural, las pretensiones que tenemos en el Señor, pero Dios siempre va a suplir. El pueblo de Dios no le faltó alimento en el desierto, pero el alimento era el maná. No le faltó ropa y calzado, solo que el mismo calzado que tenía se le agrandaba, pero no les faltó. Y a veces la pretensión tal vez del pueblo era, Señor, está bien, tú eres mi proveedor. Estaba el maná, pero ellos querían comer tal vez un corderito, tal vez querían comer un pollo al espiedo, tal vez querían comer unos ñoques, unos canelones, qué sé yo. Pero la provisión nunca dejó de estar, porque Dios dice, yo soy tu proveedor. Pero muchas veces ya es el resto del hombre, la necesidad del hombre muchas veces se transforma más en caprichos que en suplir o ver que Dios suple nuestras necesidades. Tal vez usted está pidiendo una casa, y Dios te manda una cabañita, pero usted quería un palacio. ¿Qué significa eso? Dios te da la provisión, te dio el techo, pero nosotros queremos, no, Señor, te hubieses tirado un poquito más, podía ser uno de 4 o 5 dormitorios con un garaje, una piscina Ya estamos hablando de que muchas veces renegamos contra Dios
en la fe. Oiga bien, no quiero que malinterprete que Dios, claro que Dios te puede dar una mansión, un palacio, un buen trabajo, un buen sueldo, un buen vivir. No estoy hablando de eso, estoy hablando que a veces nosotros pedimos a Dios, pero el hombre siempre está en la disconformidad, nunca sacia. ¿Por qué no sacia? Porque siempre quiere más. Aun cuando Dios le suple, no puede ver que Dios no dejó que se enfermen tus hijos, no dejó que le falte el techo a tus hijos, no te faltó el plato de alimento en tu mesa. Tal vez no era el plato más deseado, pero el plato estaba. Y entonces dejamos de ser agradecidos y dejamos de ver la provisión de Dios, porque más vemos caprichos nuestros por nuestras decisiones humanas que por ver lo que Dios realmente tiene y día tras día nos da. Le podemos decir gracias a Dios, como decía el apóstol Pablo: sé vivir comiendo caviar y sé vivir comiendo polenta. Esa es la versión mía, ¿no? Sé vivir comiendo canelones y sé vivir comiendo arroz hervido. No dejaste, no moriste. Entonces debemos entender que el pedir en la fe para la dirección de Dios, también tenemos que pedirle a Dios creyendo, aunque muchas veces no estamos viendo lo que queremos ver. Tenemos que empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios ya está haciendo en nosotros y comenzar a agradecerle a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Alguien está entendiendo esto? Y a veces hemos aprendido, y no quiero contrarrestar ni contradecir los mensajes de hombres de Dios que dicen: pídanle a Dios, si le va a pedir un auto, pídanle la marca, el color, el tamaño y todo. No estoy, si usted quiere y ora así y tiene fe, yo creo que Dios lo va a hacer. Pero ¿saben qué? Yo aprendí esto por la experiencia de pasar en los valles, que cuando estoy en el valle pareciera que la respuesta se alarga más, y el Señor ahí en ese momento de valle me dice: nunca te faltó, siempre estuvo. Lo que no estuvo es el capricho. Recuerdo en una oportunidad: Señor, no tengo auto y necesito el auto, porque me tenía que pasar a buscar, porque tenía que pagar remis y tenía que venir a la iglesia, y muchas veces tenía que esperar que el hermano se termine de bañar, y si me iba a pasar a buscar, y yo ya quería estar en la iglesia, y el Señor me mandó un auto. Y le apodaron aquí en la iglesia Meteorito, le decían, porque venía un ruido tremendo, hacía un Fiat Uno, que lo compré, que estaba debajo de un árbol ya fundido prácticamente, así que se destartalaba todo cuando venía. Pero ahí aprendí. Antes de ese auto tenía una Hilux, un vehículo. El que tiene Hilux o camioneta sabe que son vehículos altos, y de repente me subí a un vehículo chatito, porque le habían sacado hasta los espirales del auto, o sea que quedó bajito. Pero cuando salimos con la pastora, con mi esposa, de haberlo comprado, entró un gozo tan grande dentro nuestro, aunque hacía un ruidazo cuando salíamos, aunque ahí mis hijos Lautaro y Lucas entraban a las 7 de la mañana, 7:20 en la escuela, y había que levantarse a las 7, había que salir a empujar el auto, porque 2 cuadras había que empujarle para que arranque, y después todo el día andaba. Pero había que hacer ese esfuerzo. Pero lo disfrutamos, porque entendimos algo. Fue algo que el Señor nos dijo: vamos a comenzar de nuevo, pero a mi manera. No vino a la manera que yo quería. Señor, me podía haber mandado un vehículo más lindo. Pero cuando aprendimos a darle gracias y entendimos la bendición, porque nos llevaba y nos traía, el día que se rompió valía más el arreglo que lo que valía el auto. Entonces dijimos: ni lo arreglemos. Pero cuando aprendimos esto, el Señor tocó el corazón de una persona inesperada y nos sembraron un auto en otra ciudad. Dios sabe hacer las cosas. Dios sabe llegar al tiempo. Estos días vivimos una experiencia hermosa con mi familia, porque tanto tiempo queríamos cambiar el auto de la pastora, por mucho tiempo. Y la pastora me decía: ¿y ya? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y no había. Y de una manera sobrenatural Dios hizo. No lo pusimos a la venta y se vendió.
al precio que nosotros pedíamos. ¿Y qué le quiero mostrar con eso? Que la bendición en el tiempo de Dios siempre llega. Tal vez nosotros estábamos orando por un auto hace un montón de tiempo, y si le cuento de la manera que compramos el próximo auto de la pastora, un auto casi 0 kilómetros, de una manera inesperada, en el medio de la pandemia, en el medio del valle que hemos pasado como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ciudad. Y usted sabe que a la persona que le compramos, la persona, mire, fue una cosa extraordinaria. El día que esté el testimonio se lo vamos a compartir. Pero ¿cómo lo hace Dios? No lo sé, pero Dios lo hace en su tiempo. Si tal vez teníamos que hacerlo antes, iba a ser un dolor, una aflicción. Pero en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Si yo le dijese a usted que compramos un auto que vale casi 1.200.000 por la mitad de precio, usted no me lo va a creer. Pero fue en el momento de Dios. Ni yo lo podía creer, por decirlo así. Pero es en el momento de Dios, a la manera de Dios. Pero la única cosa que te hace permanecer es la fe. Diga conmigo, la fe. ¿Habrá alguien en este día que está aprendiendo? ¿Saben cuándo se vendió el auto de la pastora? Fue el día que yo le dije, Señor, y la pastora me carga con eso. Pues le dije, gracias Dios por este auto, porque estos días mi camioneta va a entrar en el taller a hacer unos arreglos que tiene que hacer, y gracias porque me diste este auto para no quedar a pie. Al otro día se vendió. Y al otro día le dije, Señor, te di gracias, no para venderlo, pero fue algo sobrenatural. Hay veces que hemos aprendido, y estos días la pastora, los chicos por ahí decían, mamá, tu auto tenés que cambiar, y la pastora le decía, denle gracias a Dios por este auto, denle gracias a Dios por el auto. ¿Qué le quiero decir con eso? Las promociones vienen cuando nosotros aprendemos a comer el arroz hervido y le decimos, Señor, yo te doy gracias por este plato, qué rico que está, qué bendición. Y no cuando le empezamos a decir, Señor, te podrías esmerar un poquito más, como somos carnívoros, ¿no? Mandar un par de huesos aquí adentro de este plato. Dele gracias a Dios. Tal vez no tenés la zapatilla Adidas o la última de marca, pero no andas descalzo porque Dios te dio el calzado que tienes. Y cuando empezamos a darle gracias a Dios y empezamos a ver que realmente Dios nos ama tanto, cuando pedimos la dirección en la fe, dice este mismo libro de Santiago, Él nos va a dar, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántas veces dudamos? Y ahí está, lamentablemente, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, el tal no espera recibir nada. ¿Cuántas veces estuvimos ahí de alcanzar nuestras bendiciones? Pero cuando dejamos de batallar en la fe, cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a decir, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Y empezamos a dudar. ¿Cuántas veces? Porque no te olvides, diga conmigo, la fe es una batalla. Por eso, como vuelvo a repetir, el apóstol Pablo decía, peleo la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque en el medio de la batalla había que permanecer, había que sostener las promesas de Dios. Tal vez usted está orando por sus hijos que se conviertan a Cristo y cada vez andan más perdidos en el mundo, y usted tiene que seguir creyendo. Y tal vez te dicen, y usted dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? Ore y crea. Orar, y ya parece que la palabra orar no le llena. ¿Por qué? Porque el orar representa batallar en la fe.
Y usted comienza a declarar: Señor, yo declaro que mis hijos van a recibir tu salvación. Yo declaro que mis hijos van a convertirse a Cristo. Yo declaro que mi familia te va a servir a ti. Yo declaro que mi familia te va a seguir a ti. Y aunque por ahí uno se va para la junta, el otro se va para los paseos y nada, parecía que no pasa nada, pero usted comienza a batallar en la fe. Yo no dejo de creer que mi familia va a servir a Cristo. Yo no dejo de creer que mis hijos se van a convertir a Cristo. Yo no dejo de creer que mi esposo, que mi esposa se va a convertir a Jesús de todo su corazón. Pero hay que batallar en la fe, no dudando, porque en la batalla lo que se representa siempre es la duda, la incredulidad. Y pareciera repetitiva estas palabras, pero si usted no pelea la buena batalla de la fe, lo que va a lograr es que siempre, cada vez que esté a punto de tomar la conquista, usted se le pierde. A punto de entrar, pero lo pierde. ¿Por qué? Porque una palabra de intimidación te hizo retroceder. A Israel, a punto de tomar la tierra prometida, una palabra de intimidación los hizo retroceder. Al ejército que llevó Gedeón, esos 32,000, a la hora de tomar la decisión de ir a la batalla, y Gedeón dijo: el que tenga miedo que se vuelva, 22,000 se volvieron. Las decisiones, el batallar la fe, porque esos 22,000 no creyeron que Dios le podía dar la victoria en esa batalla. Más del 70%. Y eso habla del pueblo de Dios en este tiempo. Hay más del 70% del pueblo de Dios que pierde las batallas porque no cree que Dios le puede dar la victoria de una manera sobrenatural, porque no cree que Dios puede hacer algo sobrenatural en una sanidad física, en una situación económica, en una restauración matrimonial, en una restauración ministerial. Creen que es imposible, creen que Dios no lo puede hacer. Y yo te quiero decir, iglesia, en este día Dios sí lo puede hacer. Dios sí tiene el poder. Pero esto representa una batalla de fe. Es tomar una decisión sin vacilar. Señor, yo creo, a pesar de que mis ojos ven, mis caprichos quieren ver otras cosas, pero mi fe dice que tengo que esperar en las promesas que tienes para mí. Así pase 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, voy a mantenerme firme en la fe, creyendo, esperando la respuesta. La batalla de la fe. Claro que nosotros queremos ya, pero no te olvides, esto es clave para aquellos que están pasando un tiempo de valles, un tiempo difícil. En el tiempo difícil la respuesta es más lenta, porque Dios te está madurando, porque Dios te está dando el carácter, porque en ese momento te está formando. Pero cuando todo está bien, usted dice: ¿cómo quisiera que todo me vaya bien? Pero todos tenemos momentos de valles, todos. Y no te olvides esto que te estoy diciendo, porque si todavía no lo pasaste, tal vez saliste de un valle y vas a entrar en otro. Y ahí es el momento donde nosotros tenemos que saber que una cosa nos lleva a crecer, y nos lleva a crecer en nuestra fe. Qué lindo sería que en el medio del desierto, del valle que estamos, Dios nos conteste rapidísimo. Pero no es así, iglesia. Solamente saben qué hace en el momento difícil nuestro intercesor, llamado Jesús. Ora por usted y por mí. Padre, que no le falte fe. Padre, que no le falte fe. No está diciendo: líbrale, Señor, de esa. Señor, que no le falte fe, porque la fe le va a sacar adelante. ¿Sabe lo que te va a sacar adelante en este momento difícil de tu vida, de tu valle? Lo que te va a sacar adelante es tu fe. Se va a prolongar el tiempo en la medida que usted madure en la fe. Si tardas 3 años en madurar tu fe, 3 años. Si maduras en 3 días, 3 días.
es cómo madure tu fe en este momento. Porque cuando estamos en el proceso, cuando estamos viviendo ese proceso, es en el momento que Dios está comenzando a madurar. Te estoy perfeccionando. Recuerdo al pastor Rubén, mi papá, él tenía un Fiat Duna, y yo estaba pasando ya como el cuarto valle pegadito, uno tras otro. Había quedado sin trabajo, había muerto mi hijo, quedé sin trabajo, al poco tiempo quebró la empresa, y así una tras otra, nos quedamos sin casa, perdimos los muebles, un desierto más largo y desierto más desierto, y el pastor Rubén me dijo: ya no sé cómo orar por vos, no sé, oro parado, arrodillado, acostado, pata para arriba, ya no sé, todos los días intercedo por vos, pero no sé. Y me dijo: ¿y sabes qué? Y eso fue lo más triste, pero fue necesario. Me dijo: no te doy un peso más, pues yo me iba a pedirle plata. No te doy un peso más, porque cada vez que yo te doy a vos, me veo que entro en tu mismo desierto yo a causa tuya. Y ese es tu desierto, no el mío. Y yo le decía: bueno, está bien, esta nomás. Pero ¿sabe qué, iglesia? Cuando ese valle pasó, ese valle me terminó trayendo a esta ciudad. Ese valle me terminó dando permanencia en esta ciudad. Me dio propósito, me dio visión, me dio un ministerio, me dio mi llamado en este lugar. Y ahora, si no hubiese pasado los valles y no hubiese permanecido, porque podíamos haber renegado contra Dios y apartarnos de Dios, porque había un lema que mi esposa antes tenía, y decía: si predicas un Dios tan grande, ¿por qué estamos tan pobres? Y parecía coherente, pero si queremos predicar un Dios tan grande, necesitamos aprender a vivir al Dios que nosotros realmente le decimos que creemos en Él. Si decimos que tenemos un Dios tan grande, es ahí donde nuestra fe no debe vacilar, porque si queremos manifestar el Dios que nosotros alabamos, no solamente en los días lindos, sino en los días grises y oscuros, también tenemos que aprender a alabar a Dios. Por eso que ese valle para nosotros duró 3 años, pero en ese valle aprendimos a madurar. Y hoy podemos decir que a pesar de seguir pasando otros valles, nunca serán igual a ese. Nunca serán igual a esos 3 años. Pero eso nos perfeccionó, nos maduró para hoy estar al frente de una congregación tan hermosa y tan preciosa como esta. Era necesario. Si te dicen antes: tienes que pasar todo esto para ser pastor, y renuncio antes de pasar, porque lo que nosotros no alcanzamos a ver es el final del propósito de Dios para nosotros. Lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Por qué? Porque el valle es lo que te hace ver. ¿Saben por qué el salmista David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? El valle de sombra de muerte era en medio de 2 colinas donde no había luz solar. Solamente la luz entraba cuando el sol lograba estar en su máxima expresión en el medio del cielo. Pero durante el resto, durante la mañana como la tarde, nunca había luz. Y él tenía que guiar a sus ovejas, y tenía que llevar por esos valles para poder a darle buen alimento, darle el pasto. Pero cuando él cruzaba esos lugares,
él sentía el temor y el miedo, porque en esos lugares podía haber animales salvajes, podía haber saqueadores, podía haber ladrones. Por eso él decía: aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Número 3, y voy terminando con esto. En realidad tengo mucho para dar. Digo terminar porque miro la hora, pero recién estoy empezando. 3, escuchar la respuesta de Dios. Entonces te hablé del número 1, de reconocer que necesito una guía. Número 2, necesito pedir dirección por medio de la fe y aprender a escuchar la voz de Dios. Dice Job 33:14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Diga conmigo: necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Dios te habló una vez, no entendiste. Te habló de otra manera, no entendiste. Y ahora viene la tercera. Te habló a través de la Biblia, no entendiste. Te habló a través de tu pastor, de tus maestros, de tu líder, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no entendiste. Bueno, entonces viene la número 3, por medio de las circunstancias. Lea conmigo otra vez. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Hay alguien que ha vivido esto? Que Dios te habló por medio de su palabra, leíste y dijiste, pero no lo hiciste. Y vino de repente, usted dice: pastor o pastora o líder, me está pasando esta situación. Y te dice: bueno, la Biblia dice tal cosa, y te enseña y te muestra. Pero salió de acá y usted dijo: no me conviene hacer eso. Y entonces viene la tercera, tu circunstancia. Y cuando te encontrás en el medio del valle, lo único que te queda es decir: Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando te encontrás en medio de la circunstancia, y quiero decirte que si escuchamos a la primera, por medio de la palabra de Dios, la respuesta es inmediata, porque sos sensible a la voz de Dios. Cuando escuchas por medio de la segunda vez, por medio de tu pastor, tu líder, o el hombre de Dios, mujer de Dios que te haya hablado, o a través de un niño, la respuesta viene inmediata, porque Dios te está advirtiendo que lo que se viene es una circunstancia. Si alguien ya ha recibido una advertencia por segunda vez, abténgase a la circunstancia que va a venir, porque Dios te está abriendo los ojos. Dios siempre advierte y avisa. Dios no dice, no manda circunstancia por mandar, sino que muchas veces recién el hombre en la circunstancia se acuerda de quién es Dios. ¿Saben cuántas personas en todo este tiempo? Llevo 13 años ministrando como pastor. Han venido y te han pedido el consejo. Hicieron otra cosa distinto al consejo y a lo que Dios había hablado por medio de la palabra. Después volvieron. ¿Pero qué los trajo? Las circunstancias. ¿Vieron cuando escuchamos esas palabras que dice: y Dios nos trae con lazos de amor y nosotros nos deleitamos? ¿Saben que los lazos de amor son una circunstancia? Y si usted creía que era un lazo de amor es una circunstancia, usted se imaginaba otra cosa. No es un lazo que Dios te trae a los besos, porque o como se imagina Dios: venga mi amorcito, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ven mi amorcito, que te abrazo y te pongo anillo, nos hacemos toda la película, ¿no? ¿Saben cómo viene el hijo pródigo?
viene después de haber tocado fondo en la circunstancia. Porque nos gusta ver la escena del encuentro entre el padre y el hijo pródigo, pero no miramos las circunstancias que tocó fondo, que no tenía para comer, que pensó comer la comida que comían los cerdos. Tocó fondo, vivió su vida a su manera, pero tocó fondo. Y en ese momento tomó la decisión de volver a la casa. No le importaba ser hijo, él quería ser, aunque sea el que limpie el patio de la casa. Aunque Dios nunca nos quita la posición. Mire que cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, lo que el hombre no perdió fue la imagen y la semejanza de Dios. Siguió siendo a imagen de Dios. Seguimos siendo creación perfecta de Dios. No perdimos eso. ¿Será para alguien esto hoy? Si usted está conectado todavía y no se fue, Dios te está hablando. Número 4, confiar en Dios cuando no puedes entender. Confiar en Dios cuando no puede entender. La persona que confía en el Señor cuando está en ese valle de decisiones, tiene que aprender a confiar sin entender. Salmos 77:19 dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Lea conmigo, Salmos 77:19. En el mar fue tu camino. Diga conmigo, ¿quién hace un camino en el mar? Dios. Porque tenemos que aprender a confiar en Dios sin entender. Dios le dice a Moisés: divide las aguas en dos, que acá hay un camino para ustedes. Lógicamente que usted costaría entender y confiar en esa palabra. Hoy que la conocemos decimos: el Dios que abrió el mar. Pero si usted hubiese sido el que recibió esa palabra, Dios te dice: en el mar fue tu camino. A veces no entendemos. Y sin embargo, cuando declararon, Moisés extendió su vara y abrió sus manos, dice que el pueblo pasó en seco. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces lo que Dios nos dice en su palabra, que es realmente tirarnos para confiar. Confiamos, porque las promesas de Dios son en Él sí, amén. Proverbios 3:5. Me estoy acercando al final de mi primer parte. Mas la senda de los justos es camino como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra que Él va a enderezar nuestros caminos. Una pregunta: ¿qué camino vas a seguir en esta vida? ¿Qué decisiones vas a tomar? Número 1, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que defender y aprender a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él ya te dio. Dale gracias a Dios por lo que ya tienes. Aprende a saber que Dios habla una, dos, y la tercera es por una circunstancia. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántos ya vivimos esto? Que Dios nos habla una, dos veces, y la tercera ya viene la circunstancia. Dios le habló. Tomamos el ejemplo de uno de los ejemplos, Sansón. Dios le habló una vez, dos veces, pero no quiso oír.
Cuando su papá le dijo: hijo, habiendo tantas mujeres aquí en Israel, ¿no tienes que ir a buscar esa mujer? No, terco, fue a buscar una filistea. Después no se le dio, se enojó, fue, le prendió fuego al campo del que supuestamente iba a ser su suegro. Después fue y se metió otra vez con otra filistea, que ya era Dalila, ya era la segunda. Y la tercera quedó sin ojo. Dios habla una, dos veces, pero no esperemos a entrar en la circunstancia. No te olvides que los valles son necesarios, sí, pero los valles son necesarios, pero solamente para madurar. Diga conmigo: los valles son momentáneos. Todos vamos a pasar por valles, pero son momentáneos. Por eso el apóstol Pablo decía: y esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Nos ponemos de pie. Quisiera seguir predicando, pero hasta ahí el Señor nos está dando. Mira, le iba a compartir para que usted me crea. Me faltó compartirle que los valles son inevitables, que los valles son impredecibles, que los valles son imparciales, que los valles son temporales, que los valles son con un propósito, y así. La próxima, en el devocional, capaz que lo compartimos, del jueves. ¿Dios te habló? Si Dios te habló, tal vez sea la primera, o tal vez ya sea la segunda, para alguno que está aquí presente, o para usted que está escuchando a través de las redes. Si ya es la segunda, presta atención, porque las señales tenemos que prestarle atención. Hoy vamos a confiar en nuestro Dios. Yo no sé cuál es la situación que puedes estar pasando hoy, pero sí yo sé que mi Dios tiene el control de esa situación. Si hoy le dice: Señor, hazte cargo. Cuando nosotros cedemos, es el momento donde Él actúa. Cuando yo le cedo mi lugar a Dios y le digo: Señor, sea tu voluntad y no la mía, es el momento en que Dios comienza a trabajar. Hoy, en este día, en el nombre de Jesús, tal vez hay una decisión que tienes que tomar. Tal vez una decisión de finanzas, tal vez una decisión familiar, tal vez una decisión ministerial. No sé cuál es la decisión que tendrás que tomar hoy, pero esa decisión tiene que ser bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. No lo hagas conforme a tu parecer, porque a los hombres el camino le parece recto, pero su final es camino de muerte, decía la palabra que compartíamos.